desde hace mucho tenía yo el privilegio de poder compartir este mensaje. Desde hace ya algún tiempo estaba preparando ya este mensaje. Nos reunimos a las 8 en la sala de oración y hemos visto cómo Dios es tan poderoso, tan tremendo, que hoy quiero hablarles de ese Dios. Y bueno, yo le puse el mensaje conociendo un poco más a Dios, pero vamos a ver a ese Dios soberano. No sé si ustedes han escuchado en alguna oración, cuando hacemos oración y decimos, tú eres un Dios soberano. Ahorita vamos a ver por qué decimos que es un Dios soberano, pero ayúdenme a hacer una oración, porque si esto que vamos a escuchar el día de hoy no nos lo revela el Espíritu Santo de Dios, se nos va a parecer una locura. De verdad, si el Espíritu de Dios hoy no trae esa revelación a nuestra vida, dice la palabra de Dios que a lo que no se ha de discernir con el Espíritu es una locura. Entonces, yo hoy quiero que me apoyen en oración. Vamos a orar y que sea Dios quien hable a través de mi persona, pero sobre todo a través de la palabra de Dios que Él trae para nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos, Padre, que el día de hoy tú nos hables, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor, a través de este mensaje, Señor, que voy a dar yo, Padre, pero yo sé que es de parte tuya, Señor. Desde hace mucho tiempo tenía esa intención de poder compartir este mensaje, Señor, de poder hablarles a mis hermanos de este Dios tan poderoso que eres tú, ese Dios soberano, Padre Santo. Dios, cómo te mueves, cómo haces las cosas, porque eres ese Dios grande. Padre, en el nombre de Cristo, Dios, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda quedar incrustada en nuestros corazones y que el día de hoy, Padre Santo, podamos salir con una visión de Dios totalmente diferente, sabiendo, Padre Santo, por qué tú obras de esa manera, Padre, por qué te mueves así, por qué has pensado y has planeado todo de esa manera, Padre Santo. Dios, ayúdanos, Padre, y que este día sea un día lleno de bendición, Señor, sea un día lleno de tu misericordia, Señor. Podamos seguir aprendiendo un poco más de ti, Señor. Trae revelación de tu palabra, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aún, Señor, si no hemos conocido ese entendimiento de las cosas bíblicas que tú tienes, Padre, que hoy tú puedas hacernos, Señor, esa revelación profunda, Señor, y que tengamos, Señor, un conocimiento más grande de parte tuya, Padre, para nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces quiero empezar diciendo que soberano, que es de la palabra que Dios me daba, ese Dios soberano que conocemos, el Dios el cual hemos confesado diciendo que entregamos nuestra vida a Jesús, lo hemos reconocido como Señor y Salvador. Soberano significa que Él es el que ejerce y posee la autoridad suprema e independiente, el más elevado, el más excelente, aquel que no puede ser superado. O sea, es un Dios que no puede ser superado. Como Dios es soberano y Él gobierna y Él determina las cosas según su voluntad, Él no está sujeto a nadie como nosotros. O sea, Él determina las cosas y no está así como nosotros, ¿no? Por decir, como los hijos pues tienen que llegar a dar cuentas, no se pueden ir a una fiesta sin avisarle al papá, no pueden hacer si trabajamos en alguna empresa, pues estamos sujetos a la empresa, a nuestros jefes. Él no está sujeto a alguien como nosotros. La soberanía de Dios es que Él se gobierna solo. Él es soberano y no depende de nadie. Él no es influenciado por nada ni nadie. Él obra como Él quiere. Eso significa soberano. Él hace las cosas como quiere, a la hora que quiere. Eso significa ser soberano. Les quiero pedir si me acompañan por favor a Isaías 46:9. Vamos a leer esta palabra. Dice la palabra de Dios en Isaías 46, verso 9. Si nos apoyan los hermanitos de multimedia, por favor, para que todos lo podamos leer. Y nos vamos al verso 9 y lo vamos a leer todos, por favor, nada más el verso 9 y ahorita vamos a explicarlo. Dice, ya lo tenemos todos, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Ahí nos quedamos.
porque yo soy Dios y no hay otro Dios. O sea, el Dios que hizo los cielos y la tierra, o sea, no hay otro. Nos pudieran a lo mejor contar, ¿no?, que salió una filosofía de, no sé, de Buda o de Mahatma Gandhi, de algún, que son filosofías humanas, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, solo hay uno, y ese es nuestro Dios, porque tenemos ese privilegio de platicarlo de esa manera. Ese es mi Dios. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Cuando Él dice que no hay otro como yo, no lo dice con orgullo, o sea, no lo dice así como, no sé, como a lo mejor nosotros lo pudiéramos pensar, ¿no? Cuando Él dice no hay otro como yo, o sea, no lo dice en un pensamiento humano, no por como decimos, ¿no?, a lo mejor por quererse parar el cuello, ¿no?, decir yo soy el no. Él lo dice reconociendo que Él fue el que hizo los cielos y la tierra, pero no lo dice con el orgullo. O sea, si yo les dijera no hay otro predicador como yo, o sea, ustedes luego discernieran y dijeran, no, es que el hermano Rafa no sabe ni no. Dios no se mueve por las palabras del ser humano, no lo dice con orgullo como los seres, pero sí, Él sí establece cómo es Él. O sea, él en estas palabras no las dice enorgulleciéndose, pero sí establece quién es ese Dios tan grande y tan maravilloso. Vamos a leer el verso 10, por favor. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero, y haré todo lo que quiero. O sea, para este Dios tan grande y tan maravilloso, Él hace lo que Él quiere, pero no lo hace de una manera en que, ¿cómo explicarlo para entenderlo? O sea, no lo hace como nosotros, ¿no? O sea, como un joven, ¿no?, que dice, yo me voy a una fiesta aunque mi mamá no me dé permiso. Y lo hace porque Él quiere, pero no, Dios no se refiere a una rebeldía o a que Él, no, sino lo hace como Él quiere, porque Él tiene autoridad, Él es perfecto, Él es recto, Él es 3 veces santo. O sea, lo hace de una manera tan perfecta que esta palabra que dice aquí al final, dice, y lo haré, y haré todo lo que yo quiero, pero dice, lo haré lo que yo quiero porque lo que Él hace es perfecto, no por vanagloriarse, no, sino porque quisiera a lo mejor imponernos algo. No, Él es un Dios totalmente soberano. Dice, cuando Él nunca lo vamos a conocer en su totalidad, a este Dios soberano, nuestra mente no está capacitada para conocerlo en su totalidad. O sea, que podamos decir, yo ya terminé la Biblia y ya no hay nada que me puedas enseñar. Dice, a Él nunca lo vamos a conocer en su totalidad porque nuestra mente o pensamiento no lo alcanzaría a comprender, pero sí podemos seguir aprendiendo cada día más de Él. Fíjate que cuando leemos la Biblia, si tú lees ahorita hoy la Biblia, el libro que tú quieras, vas a aprender. Y mañana lees otro capítulo, lees otro versículo de la Biblia y seguimos aprendiendo. O sea, todos los días vamos a seguir aprendiendo de Él un poquito. O sea, cada día podemos seguir aprendiendo más de Él. Cuando decimos que Él es soberano, decimos que Él tiene derecho de gobernar el universo como Él quiere, como Él lo determina. Como principio de creación, Él es el dueño de todo. Fíjate, dice la palabra de Dios en el Génesis, que este Dios tan grande y tan maravilloso, tan glorioso, tan poderoso, dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, nomás imagínate cómo es la soberanía tan grande de Dios, que con el poder de su palabra hizo las cosas, separó. Ahora que estudiamos el Génesis en el principio de la creación, de los estudios que hemos estado tomando, vimos que separó las aguas de la tierra. O sea, con el poder de su palabra. O sea, no necesitó Él decir, voy a mandar maquinaria para que hagan un pozo, y con el poder de su palabra los formó. Dice, cuando decimos que Él es soberano, decimos que Él como alfarero puede moldear el barro como Él decía. Fíjense,
Él como el alfarero, como el constructor de la tierra, de los cielos, Él toma el barro en sus manos y Él lo puede moldear como Él quiera, hermano. O sea, él puede agarrar a una persona que está sumergida en el alcohol, que está a punto de morirse, ya que estás hinchado, Él lo puede tomar, lo puede levantar, lo puede moldear. Y cuando tú menos lo ves, ya está predicando, compartiendo la palabra con un poder extraordinario. ¿Por qué lo puede hacer? Pues él no está sujeto a que... Y fíjate, me viene a la mente el pasaje de... No lo tenía aquí apuntado, pero desde la mañana, cuando Sara Dios le da la promesa de que iba a ser mamá Sara con Abraham, y se adelanta Sara y le dice, no, si a lo mejor Dios se equivocó, ¿no? Dios, no, ¿por qué no te llegas a mi sierva, no? Y bueno, pasó lo que todos conocemos. Dice, porque a mí ya mi edad ya se me quitó lo que tienen las mujeres, ya estoy... Y Dios le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada. Entonces, cuando decimos que Dios es el soberano, que Dios es el alfarero, Él puede moldear lo que Él quiera con sus manos. O sea, Él tiene ese poder de hacer las cosas nuevas en un instante. Cuando decimos que Él es soberano, decimos que no está bajo la ley de ningún gobierno. O sea, a Él no lo gobierna aquí como nosotros, que tenemos a nuestro presidente o tenemos las leyes. Esto es solamente la introducción, ahorita. No, o sea, él no se gobierna por ninguna ley. Él es el que puso las leyes. Dice, Él no es descontrolado como los seres humanos que perdemos el control por todo. O sea, Él no se descontrola. Él no dice, ahorita le voy a dar a la tierra para que gire más rápido, o Él no... O sea, toda la creación como la hizo de una manera perfecta. Él no está gobernado bajo ninguna ley a quien Él tenga que entregarle cuentas, ¿no? De decir, ¿qué crees que hoy pasó un huracán allá por Cancún y destrozó todo, ¿no? Híjole, ¿qué cuentas le voy a dar a...? Él no, él hace las cosas perfectas. Él tiene el poder y capacidad de hacer todo, y por lo tanto, como Él tiene el poder y capacidad de hacer todo en orden, y tiene ese gobierno, Él no le tiene que dar cuentas a nadie como nosotros. El Dios soberano es Dios y no hay otro. Nosotros solo somos sus criaturas, su creación. Nosotros somos la creación de ese Dios grande y maravilloso. A Él le plació, cuando hizo todos los planetas, Él dijo, en la tierra va a haber vida, y aquí voy a formar al hombre. Y dice que del polvo lo formó, sopló aliento de vida, y así creó ese Dios soberano. De esa manera forma al hombre. Y a Él le plació que aquí en la tierra, o sea, Él hubiera podido decir, pues que sí, en la luna voy a formar a este ser humano, voy a ser el hombre en la luna o en Marte, en Júpiter, lo hubiera podido hacer, pero a Él dijo, en la tierra es donde voy a hacer al ser humano, y aquí ellos me van a adorar. La gente que reconozca a ese Dios poderoso me va a adorar. En esa soberanía esa soberanía que nos revela la Biblia, que tiene, Él es autosuficiente, no necesita que nadie le aconseje o que alguien lo aliente. O sea, Él no necesita que diga, Dios, híjole, en esto creo si te equivocaste, o que alguien lo aliente, ¿no? Que un día amanezca nuestro Dios así como desanimando y le diga, no, párate, no te preocupes, tú eres el Dios todopoderoso. Él no necesita que nadie lo aliente. Dice, nosotros sí necesitamos, ¿verdad? Nosotros luego en la mañana amanecemos tristes y Señor, Padre, tengo este problema, ayúdame. Nosotros sí, como seres humanos, dependemos en su totalidad, totalmente de Dios. Nosotros, o sea, nuestro ser no está capacitado para que nosotros seamos autosuficientes. Nosotros necesitamos todos los días totalmente de Dios. Yo todos los días le digo, Señor, ayúdame en todas las cosas que tengo que hacer, porque de verdad, muchas veces nuestra fuerza se termina, tanto para una cosa como para otra. Siempre nos hace falta fuerza, más cuando vamos atravesando por algún problema, cuando tenemos alguna necesidad. De verdad que nos paramos con un ánimo de que no quisiéramos ni siquiera asomarnos a la calle cuando hay alguna deuda, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay un problema. De verdad no quisiéramos ni siquiera despertar. Quisiéramos dormir y Él no.
El Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre tiene un mismo ánimo, Él siempre tiene una misma manera de ser, Él no cambia. Dice, hoy algunos nos sentimos que todo lo podemos, pero muchas veces los que no conocemos a ese Dios en su totalidad, sentimos que todo lo podemos. Llega la quincena y no hay nadie pero se acaba la quincena y pues ya no tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos el dinero y el poder, nos llega una enfermedad y ¿qué hacemos? Nos vamos a Houston, allá están los mejores médicos. ¿Qué me puede pasar? Yo llego a Houston y me interno en el mejor hospital, llamo a los mejores médicos y ellos me pueden curar. Pero eso es cuando no conocemos al Dios Todopoderoso. Sí, nos podemos ir a Houston si tenemos las posibilidades, pero primero tenemos que saber que Dios es el que nos puede dar la salud. Porque si te vas a Houston y te vas, pero si Dios no te da la bendición, fíjate, algo de lo que yo examinaba en esta palabra es que si Dios tiene el control de todo, fíjate, nosotros dependemos de Dios, porque la primera cosa que necesitamos ahorita para subsistir es el oxígeno. Si Dios le cerrara tantito al oxígeno que necesitamos, en 5 minutos, bueno, no sé, los que aguantan más la respiración, yo creo que en 5 minutos se extingue, ¿no? Si Él le quisiera cerrar a la llave del oxígeno, si se nos acabara el agua, que es una parte fundamental para vivir, si él le cerrara el agua y no tuviéramos agua, ¿cuánto podríamos durar sin agua? ¿Una semana? Sin beber agua. O sea, nosotros dependemos, o sea, su creación depende totalmente de Dios. Podemos ir a Salmo 104, por favor, hermanos. Vamos a empezar a ver, ahora sí. Bueno, esta fue como una pequeña introducción que yo había preparado para hablarles de ese Dios, y por eso yo le pedía tanto a nuestro Padre Celestial que nos diera esa sabiduría de poder entender a ese Dios tan maravilloso que tenemos, ese Dios tan grande, tan poderoso, a ese Dios al cual nos encomendamos todas las mañanas, a ese Dios que, mira, vamos al Salmo 104 y vamos a leer del verso 25 en adelante, por favor. Y ya si lo tienen, dice: he ahí el grande y anchoso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Dice: he ahí ese grande y anchoso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Fíjate, dice: allí andan las naves, ahí levitan e hiciste para que jugasen en él. Todos, mira, fíjate, el 27 dice: todos ellos esperan en ti, porque les des su comida a su tiempo. Fíjate, ¿a poco las ballenas, los tiburones, todas esas especies que tiene el mar, ellos no andan como nosotros, ¿no? Viendo si salimos a trabajar para que Dios dice todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tus rostros, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Hasta ahí vamos a ver. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Fíjate nomás qué impresionante. Nosotros, como ya se nos ha dicho, dependemos del oxígeno, dependemos del alimento que Dios nos da. Él alimenta su creación, Él es el que riega la tierra para que haya un fruto en los árboles, para que haya vida en todos los montes, en los mares. Todo esto es de parte de Dios. No crean que porque somos nosotros buenos, sino porque Él es grande en misericordia. Fíjense, yo aquí lo platicaba con unas personitas asiáticas que me preguntaban, en su poco inglés y en poquita sabiduría que yo tengo del inglés, me preguntaban que si todas estas frutas que tenemos en el negocio se daban aquí en México. Y le digo: sí, aquí. Le explicamos un poquito, con otra personita que estaba ahí que hablaba inglés, le dijo: aquí tenemos de todo y todo el año hay fruta. Y dicen ellos que allá en Asia son muy poquitas frutas,
y que una fruta allá en esos países, que aquí, ¿cuánto nos cuesta un plátano? ¿5 pesos? ¿O 20 pesos el kilo de plátano? ¿O 30? Allá es carísima la fruta. Y fíjense, acá nosotros tenemos un país rico, donde Dios le ha placido a Dios que en México tengamos de toda la fruta. Es parte, o sea, los que creemos en Dios sabemos que Él lo pone y lo quita en el momento que Él quiera, ¿no? Y quiero darles 3 aspectos del poder de Dios y seguimos con... Dice, su poder es soberano, significa que Él ejerce su poder como Él quiere. Él puede demostrar su poder en alguna situación o no la demuestra. Fíjate, Él puede, ahorita en estos momentos, ese Dios tan grande y maravilloso, puede hacer un milagro o no lo puede hacer. Y en la Biblia podemos encontrar algún ejemplo de eso. Aquí yo ponía ese ejemplo de cuando Jesucristo lo tienta al diablo y lo sube y le dice que no había comido, nuestro Señor Jesucristo no había comido, y le dice el diablo, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿Jesucristo lo hubiera podido hacer? Sí, claro, pues él es Dios. Él hubiera podido hacer eso y hubiera podido hacer mucho más. En ese momento no quiso. Dijo, ¿por qué? Si al Señor solamente tu Dios servirás, ¿por qué te tengo que hacer? En ese momento Él no quiso hacer ese milagro. Lo hubiera podido hacer, sí, pero no quiso. Bueno, en otro pasaje de la Biblia nos encontramos que Jesús estaba reuniendo en una reunión muy grande y dice la palabra de Dios que había 5,000 personas, y que les dijo, siéntenos o que vayan tomando su lugar, ahorita les van a dar de comer. Y dice que nomás un niño traía 5 panes, 5 pececitos. Y en ese momento Dios hizo un milagro, pero tremendo, porque con esos 5 panes y esos 5 pececitos que tenía, le dio de comer a una multitud como de 15,000 personas. La Biblia dice 5,000, pero faltaban los niños y faltaban las mujeres, dice que nada más había 5,000 hombres. En ese momento Él sí quiso hacer ese milagro de multiplicar unos panecitos, y dicen que hasta sobró, que hasta les dijo, recojan lo que sobre para mañana volvemos a desayunar. En ese momento Él sí quiso ver esa soberanía, la quiso poner en ese momento. Él sí quiso demostrar. Él demuestra su poder soberano cuando Él quiere y nadie puede detenerlo. Fíjense, una vez un leproso le dijo, Padre, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé sano. Y en ese momento ese leproso fue sano. Imagínate, o sea, qué milagro tan tremendo de que tú ves a un leproso. En aquellos años la lepra era no sé, como un significado de pecado, de que había hecho algo mal, pero Dios lo sanó en ese momento. Le dijo, sí quiero, sé sano. Pero cuando Pablo estuvo malo, fíjate, Pablo siendo ese apóstol, ese siervo tan grande de Dios, dice, he rogado 3 veces que quites este aguijón de mi carne, y Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En ese momento no quiso, o sea, Jesús lo hubiera podido hacer, o sea, le hubiera podido quitar a Pablo ese aguijón, se lo hubiera podido quitar, como le dijo al leproso, pero en ese momento pues Él no quiso. Él demuestra su poder de una de otra manera soberana, no cuando nosotros queramos, como muchos que ya le dan órdenes a Dios, ¿no? Muchas veces luego estamos orando y oramos por un enfermo y quisiéramos, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que Él mañana ya está sano. Y muchas veces hemos querido darle órdenes a Dios sabiendo que Él es soberano. Él si quiere lo hace. Yo oro por algún enfermo, y si en ese momento Él no quiere sanar, mañana está sano. Mañana cuando se vaya a hacer sus estudios no tiene nada. Pero si a lo mejor le deja ese aguijón en su carne para que su poder se perfeccione más en esa debilidad que Él tiene, Él es soberano. Él lo puede hacer. Él en ese momento que Él quiera lo puede hacer. Entonces, bueno, para los de oración, hermanitos, Dios es bueno. No dejen de orar. Con esto no dejen de orar. Dios sabe en qué momento va a actuar. Podemos ir a Jeremías, por favor, 32. Cuando ya lo tengamos, me dicen amén, por favor.
Jeremías 32 y vamos a ir al verso 17. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu gran brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo que Él no lo pueda, que Él no, o sea, habrá algo que a Dios se le complique y que diga, no, esto sí Dios, ni Dios Padre lo puede hacer? De verdad que, mira, Job, bueno, ahorita vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, de la palabra que Dios nos daba para explicar un poquito más la soberanía de Dios. Pero Job tenía una sabiduría tan tremenda. Pero bueno, algo que les quiero decir, para los que empiezan a conocer a Dios, o para los que ya tenemos muchos años de conocerlo, saber que tenemos un Dios soberano nos tiene que producir una paz en nuestro corazón, nos tiene que dar alegría, nos tiene que dar un gozo, o sea, nos tiene que, conocer a Dios de una manera soberana nos tiene que producir una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice la Biblia. ¿Por qué nos tiene que producir esa sabiduría? Porque fíjate, ni Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Si Él en este momento quiere que se acabe la extinción del mundo, se acaba. Y si Él en este momento quiere que un muerto se levante de donde ya está hasta enterrado, lo puede hacer. Dice la palabra de Dios: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Jehová es el que me cuida. Imagínate nada más. Entonces, conocer al Dios soberano nos tiene que producir una paz, nos tiene que producir pruebas. Los hombres vamos pasando por diferentes dificultades en nuestra vida, diferentes enfermedades. El hombre no es un ser humano mecánico que le puedas cambiar las pilas y vuelva a quedar como nuevo, le puedes cambiar el motor y vuelva a quedar. Somos seres humanos totalmente dependientes de Dios, que en algún momento podemos flaquear, se nos puede acabar la pila, se nos puede acabar el trabajo, se nos puede acabar la salud, pero tenemos ese Dios soberano que todo lo puede, que lo vuelve a restaurar nuevo si Él quiere, que Él obra como Él quiere. Muchas veces pensamos, no, pues ya me quedan pocos años de vida, sí, pero en esos pocos años que Dios te permita vivir, ¿qué le puedes entregar a Dios? ¿Cómo puedes depender más de Dios? Vamos a Job, al capítulo 12, por favor. Y vamos a leer algunos versículos. Y vamos apenas entrando en la introducción. Es que hablar de la soberanía de Dios es algo, pero de verdad majestuoso, que por eso yo les decía que el Espíritu sea quien lo revele, de verdad, porque si no, nunca vamos a entender a ese Dios tan grande y tan maravilloso. Cuando llega alguna persona de esas agnósticas o de esos ateos, ¿cómo crees que Dios desde hace millones de años va a fundar la tierra y Él hizo los planetas y con solo el poder de su palabra dijo sea la luz y fue la luz? Eso no les cabe entender estas palabras que vienen en la Biblia. Ellos no lo disciernen, son una locura para ellos. Ellos creen en la ciencia y creen que de una explosión del Big Bang se formó la tierra y el hombre fue evolucionando de ser un animal y llegó a ser ellos no tienen, no disciernen que Dios lo puede hacer, que soplando del polvo sopla viento de vida y forma al hombre. Para ellos es una locura, y para los que no disciernen con el Espíritu lo pensamos igual. Por eso es que les digo, vamos a pedirle a Dios que Él traiga esa revelación de su palabra. Vamos a Job 12 y vamos a leer el verso 13, por favor. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Él derriba, si Él derriba, no hay quien edifique. Él encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con el poder y la sabiduría, suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados del consejo y a los consejeros, y
entorpece a los jueces, él rompe cadenas de los tiranos y él ata la soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y transforma a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de las fuentes. Hasta ahí. Fíjense, con él está el poder y la sabiduría, y suyo es el que yerra y el que hace errar. O sea, con él está el poder y la sabiduría. La sabiduría de Dios, su soberanía es perfecta. O sea, no podemos a Dios reclamarle algo que Él lo hace tan perfecto. Hemos pasado por diferentes situaciones, pero bueno, ahorita aquí en lo de su voluntad dice, ¿qué significa? Dice, su voluntad soberana. ¿Qué significa que Él hace las cosas como Él? Su voluntad soberana significa que Él hace las cosas como Él quiere, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y sus pensamientos son de bien y no de mal. Muchas veces no entendemos cuando se pasan una serie de situaciones y no comprendemos por qué nos pasó eso, y no alcanzamos a comprender por qué no. Cuando algo nos pasa, ¿no? O no sé, alguna situación difícil, ahorita vamos a entrar ya en materia, que algo nos pasa y no alcanzamos a comprender por qué a mí, Señor, porque si yo que soy cristiano, que temprano oro, me pasó esto. Pero si es la voluntad de Dios, a lo mejor sales más edificado. Y te quiero comentar algo así rápido, fíjate. Yo siempre hacía una oración por mis hijos, ¿no? Siempre, nunca, desde que yo conocí a Dios, nunca he dejado de orar por mis hijos, por mi esposa, por mi hermano, por mi cuñado, y no se dio el tiempo, dejé como de tener esa comunicación con Dios, de decir, Señor, bueno, pues, lo fui dejando, y sí, hacía yo mi oración, pero ya no con ese compromiso que tenía tan grande de pararme ya a una hora y orar por mis hijos. Y bueno, a través de una situación que pasa con mi hija y a mí, yo vuelvo a retomar. O sea, pasé una situación difícil, sí, pero al otro día ya a las 4 de la mañana ya estaba yo otra vez en mi aposento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos está mi vida, está mi familia, o sea, ¿qué me llevó a una situación difícil que pasamos? A que luego muchas veces es la voluntad de Dios para despertar o para meternos en una situación más tremenda con Dios, porque si somos llamados y hemos menospreciado luego el llamado que Dios nos ha hecho, luego muchas veces Dios nos tiene que meter, o puede Él ocupar alguna situación para que volvamos a esa comunión que debemos de tener con Él. Y así me pasó a mí. Digo, no quiere decir que a todos les pase lo mismo, pero muchas veces atravesamos situaciones difíciles, pero es para fortalecernos. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si amamos a Dios y atravesamos una situación difícil, bueno, Él será para levantarnos, para hacernos más poderosos. Ahora, ¿qué creen que ha pasado? Que ya me meto a orar, empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a hacer otras cosas, y Dios me ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ya antes andaba, bueno, gracias a Dios andaba bien, pero Dios me ha dado mucha paz, me ha dado muchas cosas bonitas. Hemos empezado un año tremendo. Yo, el primer día que predicaba, a mí en mis oraciones me ha dicho Dios que este año va a ser un año súper bendecido. Y no nada más para mi vida, para mi familia, sino para la iglesia, amor de Dios. Eso es lo que pasa cuando atravesamos una situación difícil y Dios te lleva a consagrar más tu vida a Dios, a orar más con Él. Vienen las cosas, bendiciones, y por eso luego dice el Señor, es que mi voluntad era que esto te pasara para que tú pudieras hacer más cosas, pudieras regresar a esas cosas tan tremendas que hacemos. Fíjate, y bueno, no está dentro pero fíjate, dentro de unas cosas que han estado pasando aquí en la Iglesia Amor de Dios, los lunes me reúno con unos hermanos a orar. Y la oración empezó por un joven que yo conozco desde hace muchos años, que es un joven que crecimos juntos. Digo, él es más chico que yo, pero crecimos juntos con este joven, y este joven se andaba portando mal. Entonces yo hablé con sus papás, hablé con sus familias, y digo, oye, vamos a orar por él. Y vamos a reunirnos una hora, hermanos, a orar por él.
y hemos estado orando por él, ha mejorado su situación de vida con su esposa, con sus hijos. Pero fíjate, yo ya empecé a ver un poquito más arriba, porque este joven es un joven que toca todos los instrumentos: bajo, batería, teclado, guitarra, y tiene una voz pero tremenda. Él tiene un don que se heredó, yo siento que es de parte de sus abuelitos, porque sus abuelitos eran diestros en la música, eran muy buenos músicos. Y cuando este joven lo escucho cantar las alabanzas, no, pues ese sí tiene ese don que Dios le dio desde hace mucho. Y yo, ¿sabes ya cómo lo empiezo a visualizar? Un día tocando la batería. De verdad, yo, o sea, después de que este joven se anda portando mal y se ha alejado de Dios, yo con esas oraciones, ya cuando oro por él, ya lo visualizo sentado aquí tocando la batería, o tocando el teclado, porque él toca lo que sea, él toca la guitarra, canta. No me lo crean, ojalá y dentro de muy poco aquí lo tengamos. Bueno, Dios lo puede hacer. Pero fíjate que ya dentro de las oraciones que hacemos, de cuando me reúno y cuando estoy solo con Dios, yo ya lo veo aquí este joven. O sea, yo con la grandeza de su poder que Dios tiene, yo ya lo veo aquí este jovenazo. Bueno, pues si esa es la voluntad de Dios, que este joven a lo mejor ahorita esté atravesando por momentos difíciles, que haya caído en las manos de ese Dios, y si Dios permitió que a este joven lo atraparan entre los vicios, entre la maldad, entre todo lo malo, bueno, pues si Dios lo quiere en su soberanía, lo levanta y lo vuelve a ser poderoso en lo que él hacía. Entonces, esa puede ser parte de la voluntad de Dios. Podemos ir a Efesios 1:11. Ahora, con esto que te digo, hermano, no desprecies a nadie. Puedes ver tú ahí, no sé, a alguno que a lo mejor alguna vez le predicaste y que ahora ya lo ves más malo que nada. No dejes de compartirle, de exhortarlo. A lo mejor Dios lo permitió que él atravesara por un proceso difícil para que algún día Dios lo levante y no pierdas la fe de que Dios lo puede hacer. Dice la palabra de Dios en Efesios 11, dice, ¿sí ya lo tienen? Dice, en el Altísimo tuvimos herencia, habiendo solo sido predestinados conforme al propósito de Él, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjate, en el Altísimo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjate, si la voluntad de Dios fue de esa manera, bueno, es el designio de su voluntad, pero tenemos herencia en Él, tenemos ese propósito de saber que Él es el Dios Todopoderoso. Todo lo que Él quiere hacer lo hace sin tener que pedirle permiso a nadie. Él lo hace de esa manera tan tremenda. Podemos ir a Isaías 14:24. Dice, bueno, nos esperamos a los hermanitos de multimedia, por favor. Yo ya lo tengo aquí de una manera más práctica, pero no, que tenemos que leer la Biblia para que podamos entender esto. Isaías 14:24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Así será, esa es la voluntad de Dios. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Él es el único que tiene el poder de determinar las cosas. ¿Cómo se hacen las cosas? El único que puede determinar, ordenar o decretar cómo se hacen las cosas es Dios. Nosotros no tenemos ese poder para hacerlo. Dice más adelante, dice, quebrantará al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Si Dios ha determinado y ha puesto esto, ¿quién lo podrá impedir? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios extiende su mano, fíjate, y aquí veía yo, ¿no? Cómo a Moisés, me encanta a mí Moisés, ¿no? Porque cuando Dios le dice, ve y dile a Faraón, empezó Moisés a decir, pues si yo no sé ni hablar, ¿cómo voy a ir? O sea, Moisés tuvo miedo de ir y decirle a Faraón, ¿sabes qué?
deja salir a mi pueblo. Pero le dice, no, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y cuando, fíjate aquí le dice a Moisés, cuando ya lo vienen persiguiendo, y le dice, ¿y ahora qué hacemos? Si estaba el mar de este lado y de ese lado venían corriendo. No tienes que hacer nada, ya te di la vara, solamente levántala. Y cuando Moisés extiende su mano, se abre el mar y pasan en seco. Fíjate nomás eso tremendo y maravilloso que Dios hace. O sea, es una cosa de verdad, pero ese es el Dios soberano. Dice, ¿quién hará al último? Dice, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, aquí es donde digo que me recordaba, dice, ¿quién lo hará retroceder? Nadie podrá contra el poder de Jehová de los ejércitos. Nadie lo hará retroceder, ni nadie podrá impedir. Si Él ha determinado algo, así se hará. Él ejerce su autoridad con mucha sabiduría y no hay nadie que se lo pueda impedir. Podemos ir a Efesios 1:19, dice. Fíjate, Efesios 1:19 nos muestra una manera maravillosa de cómo su autoridad va ligada con su poder y a la vez con su voluntad. Fíjate, tres cosas. Dice, Efesios 1:19 nos muestra de una manera maravillosa cómo su autoridad va ligada con su poder y su voluntad. Fíjate, engloba estas tres palabras: autoridad, poder y voluntad. Dice, lo leemos todos, por favor. Dice Efesios 1:19, ¿y cuál la suprema grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza? Dice, su fuerza es así, cuando dijo, sea la luz, fue la luz. Ahora vamos al 1:20, Efesios 1:20, y vamos a leer hasta el 23, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Hacemos una pausita, dice, fíjate nomás el poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjate nomás, o sea, el poder tan grande de Dios, dice, sobre todo, fíjate, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate nomás ese poder tan tremendo de ese Dios maravilloso aquí, el cual profesamos, el cual decimos, yo soy cristiano. O sea, podemos decir, no sé, hay tanta religión, cada día sale una religión diferente, pero de verdad no estás equivocado, hermano. Si te has rendido bajo los pies de ese Dios soberano, estás haciendo lo correcto. ¿Qué tienes que hacer? Pues creerle más a Dios, tener más dependencia de Dios, tratar de tener más comunión con Él. Yo siempre les digo, cuando oramos, fíjense, la otra vez les ponía yo un ejemplo en una clase que me tocó dar. ¿Qué pasaría si ahorita, por decir, te hablaran de tu casa y te dijeran, el presidente López Obrador quiere platicar 5 minutos con usted? Prepare su discurso para que cuando usted llegue, el presidente lo atienda en las peticiones o en lo que usted quiera hablar con él, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver a mi hermano Néstor haciendo, o mi hermanito Juan haciendo una lista. ¿Qué le dirías al presidente, que es el que gobierna la Ciudad de México? O bueno, el país de México, ¿no? Llegarías y le dijeras, ¿no? A ver, presidente, usted está haciendo las cosas mal, hay mucha inseguridad. O los que son que le van al presidente, no, presidente, qué bueno que ya sacaste a toda la corrupción de este lugar, que ya no hay muertos, ya no hay delincuencia, o sea, lo alabarías a lo mejor, ¿no? Llegarías el presidente, hasta le besaría la mano, ¿no? O prepararías un discurso de lo que tú has visto que no te ha gustado. Bueno, yo se los ponía de ejemplo en una clase de oración que me tocó dar. Imagínate que tú dijeras, a las 8 de la noche la Iglesia Amor de Dios tiene plática con el Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra. Imagínate, o sea, ¿tú crees que es más poderoso el presidente para que en él sí, hasta fueras de traje y con tu corbatita y perfumadito y con un cuadernito ya hecho con tus... O sea, yo se los ponía de ejemplo, ¿no?
Imagínate, iglesia, amor de Dios, a las 8 de la noche. ¿Qué le dirías a Dios en esa plática que tuvieras con el Padre Celestial que hizo los cielos, que hizo todo lo que ya te expliqué? Entonces muchas veces hemos dejado esa comunión con Dios, hemos hecho un lado a Dios. No es que Dios no haya obrado en nuestras vidas, sino que nosotros nos hemos apartado de Dios. Él no pierde su poder, Él no deja de ser, Él no ha perdido el poder que Él tiene. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tiene ese mismo poder desde que Él es, digo, no es que haya existido, de que Él es, hasta ahorita sigue teniendo el mismo poder. Simplemente que nosotros no hemos ya dependido de Él. Es por eso que muchas veces no hemos visto esa voluntad en nuestras vidas cumplida. Su voluntad determina todas las cosas como han de suceder. Fíjate, esto es algo que yo escribí así, dice: su voluntad determina todas las cosas como han de suceder. Su poder hace que sucedan y su autoridad vigila que todo se cumpla. Fíjate, su voluntad determina las cosas como han de suceder. Su poder hace que sucedan y su autoridad vigila que se cumplan. Cuando nosotros conocemos ese Dios soberano que tiene todo el control sobre todo y el dominio, cuando conocemos ese Dios que tiene la capacidad de producir en nuestra vida completa paz y una completa seguridad de nuestra vida descansa totalmente en Dios. Él no cambia, Él sigue siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, que su voluntad en mi vida se va a cumplir, que sean los planes de Dios que tiene para mi vida, se van a cumplir. Y fíjate, yo aquí reflexionaba en mi persona, cuando hace 3 años nos quedamos sin pastor, y pues yo sin quererlo de la nada, pues digo, no, pues yo no me voy, yo me quedo aquí porque aquí Dios me puso, y empezaba yo a tomar la organización de la Iglesia Amor de Dios, no como pastor porque pasaron diferentes situaciones, pero han pasado los años y yo no me siento el pastor de la Iglesia Amor de Dios. Me siento como la persona que organiza, pero si en algún momento me reconocen como pastor, o me reconocen como líder, o no se me reconoce, esa parte no está bajo mi función, sino yo aquí le decía a Dios: lo importante es que tú me reconozcas, Señor. O sea, lo importante es que tú veas lo que yo estoy haciendo, tratando de agradarte, para que tu voluntad se cumpla en mi vida. Si a lo mejor Dios me permite dentro de unos años ordenarme como pastor o seguir estudiando para ser pastor, bueno, pues será bueno. Hay algunos hermanitos que ya luego me dicen pastor, y bueno, no soy pastor, pero si Dios, tú me quieres decir, no pasa nada, ¿no? Por fe a lo mejor lo tomo, pero lo más importante que hay en mi corazón es ver lo que Dios piensa de mí, y eso mismo debe de pasar con los líderes. Fíjense, yo aquí, esta palabra yo la quise hacer para mis líderes, porque luego muchas veces dicen: no, pues el líder de alabanza, y entonces el líder de niños, no, si Dios te puso, tú no trates de darle gusto a los hermanos, trata de tener esa comunión con Dios y decirle: Señor, si yo le voy a dar una clase a un niño, o si yo le voy a cantar aquí, no lo hago para que los hermanos me pongan a mí en un estrado diciendo: ay, qué hermano tan tremendo, sino para darle la gloria a Dios. Cuando convocamos a una reunión de líderes, y que mi hermanito Néstor ahí está, los convoco a una reunión de líderes, a lo mejor él en su conocimiento o en su pensamiento dirá: bueno, pues que todos los hermanos asistan, ¿no? Pero cuando ponemos eso diciéndole: Señor, yo voy a hacer una reunión de líderes para que los hermanos se comprometan para hacer más proyectos, pero tenemos que tener la mente en decirle: Señor, si tú lo quieres se va a cumplir. Si tú me das esa gracia delante de los hermanos, vamos a tratar, pero tiene que ser como para agradar a nuestro Padre Celestial. Fíjate, en los últimos años los cristianos han desconocido la soberanía de Dios, han despojado a Dios de su soberanía, han puesto, fíjate, los cristianos hemos quitado esa soberanía a Dios. ¿En qué? En que muchas veces cuando un pastor o cuando el mensajero es bueno, uy, qué tremendo el mensaje, sin saber que nuestros ojos tienen que estar puestos en la palabra de Dios. O sea,
Entonces muchas veces hay, por decir, pastores, yo los he visto en internet, que reúnen a mucha gente. O sea, si tú, hay algún evento donde vino el hijo de Billy Graham y estuvo en la Arena Ciudad de México y estaba lleno, ¿no? Entonces, este brother pues es tremendazo, ¿no? Tremendo, y me da gusto que sigan predicando. Pero muchas veces ya dependemos más del pastor o dependemos más del predicador que de la palabra de Dios. Y muchas veces le hemos quitado la soberanía a Dios, porque si ese pastor tiene un pensamiento bueno, un pensamiento filosóficamente de él, de decir, no sé, ya hay frases muy padres, ¿no? Entonces ahí es donde le hemos quitado la soberanía a Dios, porque le creemos más a lo que dice el pastor que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces hemos hecho cosas tan tremendas, muchas veces dicen, no, ¿qué crees que ese pastor oró por mí? Me caí. Uy, qué unción tiene, no, qué tremendo. Bueno, qué bueno que te caíste y qué bueno que es en ese momento, pero si te levantaste y eres diferente, obró totalmente el Espíritu Santo de Dios. Pero si te caíste y te paraste igual o peor, pues ¿de qué te sirvió? La vida en el ser humano la da la palabra de Dios. Qué bueno que haya predicadores tremendos, qué bueno que haya personas pero la vida la da la palabra de Dios. Si te caes o no te caes, eso no tiene nada que ver. Pero muchas veces le quitamos la soberanía a Dios por creer en esos yo les digo como fantoches, ¿no? Porque ya ni te caes, te avientan, te tiran, te empujan. No, qué tremendo que un día Dios aquí orando te tire, te haga sin necesidad que nadie te empuje. Bueno, ahora sí vamos a la conclusión de este mensaje. Podemos ir a Job 1:20, por favor, hermanitos. Vamos terminando este mensaje. Ojalá y Dios ponga esa bendición en sus corazones de poder entender el mensaje tan tremendo que es poder escuchar la palabra de Dios a través de estas predicaciones que Él nos... Y ya lo leíamos en la palabra direccional, Job 1:20. Fíjate qué tremendo. Nos vamos a ir al verso 20, por favor, hermanitos, y les voy a hacer una reseña de lo que pasó con Job, este tremendo siervo de Dios. El Job era de verdad, y por eso lo quise poner de ejemplo a Job, porque Job era una persona que conocía a ese Dios soberano. Fíjate, y en aquellos años pues no había pastor. En aquellos años Job conocía a Dios, pero no se reunía en una iglesia así como ahora. Este libro de Job es de los primeritos. Yo no sé si a la par del Génesis, los eruditos dicen, o los estudiados escatólogos dicen que ese libro, creo que es hasta más antiguo que el Génesis. O sea, es de los primeros libros de la Biblia que se escribieron, incluso creo que antes del Génesis, como lo dicen los eruditos. Pero dice, fíjate lo que le acontece a Job. Dice el versículo 1, dice: en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate, ¿cómo era Job? Y le acontecen una serie de situaciones tremendas a este brother, este hermano, le pasan una serie de situaciones que Dios permitió que pasaran en él. Y hoy nos los deja como un ejemplo la palabra de Dios para poder entender. Pero llegamos al verso 20, después de que se le había quitado toda la riqueza, después de que habían fallecido sus hijos, después de que se quedó sin siervos, le pasaron una serie de situaciones. Y dice el verso Job 1:20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjate, después de que ahorita leímos la palabra direccional y vimos todo lo que aconteció a Job, o sea, Job no renegó, no dijo, hijo de ese, yo nada. Fíjate lo que hizo Job. Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza. Rasgar su cabeza era una señal como de luto. Se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Una de las características de un cristiano que conoce a Dios soberano, que es cuando pasa por alguna prueba, lo primero, o sea,
me acaban de asaltar aquí, me subí al camión, me quitaron mi celular y mi cadenita de oro y mi cartera y todo. Se bajan los rateros y lo primero que hace un cristiano: Padre, esa fue tu voluntad, Señor. Yo sé que las cosas en algún momento se recuperarán, pero tú has guardado mi vida. Lo primero que tiene que hacer, ¿no? Y no a lo mejor maldecirlo, ¿no? Hijo de... No, jamás un cristiano en ese momento, aún ahí en el pecero dando testimonio de que eres un siervo, de un totalmente dependiente de Dios. Te pase lo que te haya pasado, no vas a maldecir, no vas a ni siquiera pensarlo. Ojalá y Dios te bendiga y que estas cosas que me quitaste te aprovechen y sean para tu bien, y Dios algún día pueda tocar tu corazón, ¿no? Es una de las cosas que un cristiano, es una de las características de un cristiano que conoce a Dios, que es soberano, que pasan cosas. Fíjate, yo en muchos casos he querido tirar la toalla, pero si sigo aquí es porque Dios me ha levantado, en diferentes situaciones que me han acontecido. Vamos al verso 20, dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo este Job, qué tremendo pero solamente él pudo decir estas palabras porque él conocía a Dios. O sea, él era dependiente de Dios, y Dios lo reconoce en el verso 1 porque dice que había un hombre llamado Job que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios. O sea, aquí solamente cuando nos acontece una cosa tan tremenda, cosas difíciles que pasan en nuestra vida, solamente tenemos que volver a ver la soberanía de Dios. Padre, tú eres el Dios perfecto, tú sabes por qué me pasó esto, por qué me quitaste lo que más quería, o por qué tengo esta enfermedad, tengo este aguijón en mi carne que no se me puede quitar, solamente tú. Y aquí Dios reconoce la soberanía de Dios y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios propósito alguno. Fíjate, en esto no pecó Job, ni le digo ¿por qué? No atribuyó. Él no se puso a pelear con Dios, él no se puso a preguntarle por qué le quitó. Dice aquí en el verso 22, dice ni atribuyó a Dios propósito alguno. O sea, le hubiera podido decir: Job, ¿por qué le permitiste a Satanás que se metiera conmigo? Dice que él no atribuyó completo alguno. En esto Job no pecó ni echó la culpa a Dios, recriminando de lo que estaba pasando por él, porque Job sabía que Dios era soberano. Job sabía que la soberanía de Dios estaba probando su corazón, y eso es algo que los cristianos tendríamos que saber muchas veces y lo ignoramos, y nos pone en situaciones que no entendemos porque no conocemos a Dios, y muchas veces a través de la prueba Él nos quiere purificar. Como Job sabía que Dios estaba probando, por esa reacción fue así, en total humildad y sometimiento. Y podemos ir a Job 23, hermanos, ya vamos terminando. Igual ahí mismo, fíjate qué le pasó a Job. Tremendo este Job. Y si leemos todo el libro de Job, nos vamos a asombrar de cómo Job conocía a Dios. Ya lo tienen, capítulo 23, y nos vamos a ir al 10, por favor. Dice: mas él conoce mi camino, y me probará, y saldré como oro. Fíjate, él conoce mi camino. Dice: y me probará y saldré como oro. Fíjate, hermano, algo que tenemos que saber es que a través de una prueba, Dios nos va a purificar. Y si logras entender la sabiduría de Dios, vamos a salir pero empoderados de verdad. De esa prueba vamos a salir más fortalecidos. Dice: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero él determina una cosa: ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo,
Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Fíjate cómo es que tremendo. Él guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjate, luego muchas veces nos dan una palabra y se nos olvida, ¿verdad? Pero así tenemos que ser los cristianos, guardar esas palabras. Jenny, ¿me puedes ayudar, por favor? Tenemos que, cada palabrita que se te haga, que haga mella tu corazón, hermano, apúntala. Yo ya tengo aquí en mi celular, ahora sí le doy gracias a Dios por la tecnología, porque cuando me mandan o escucho una palabra, aunque sea en el radio, la apunto y ahí la guardo. Y más cuando viene de la palabra de Dios, guarden esas palabras, guarden así. Y a lo mejor en ese momento vas apurado y no, pero cuando llegues a tu casa reflexiona un poquito en las palabras, así como dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo Él, pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dice, Job sabía que Dios era soberano y que no tenía por qué discutir con Dios. Él determinó alguna cosa, así será. ¿Y cuál fue el fin de Job? Fíjate, Dios le regresó el doble a Job. Fíjate, nomás por ser ese varón tremendo de Dios, Dios le regresó el doble. No sé cuál sea el problema que tengamos aquí. Yo sé que hay momentos bien duros, hermano, bien duros, y de verdad que en el corazón de uno luego muchas veces uno no los puede salvar. O sea, intenta uno decirle, agarrarlo así, esa cosa que guarda. En mi caso yo sigo lamentando la muerte de mi papá y la muerte de mi sobrino, que quería yo como a un hijo. Mi sobrino Lalo era un hijo para mí, pero no entendía yo, porque si este jovenazo, este joven, mira, él se grababa no tenía lo que yo. Este sobrino mío escuchaba algo de Dios y se lo grababa, y luego cuando platicaba conmigo, luego me decía, no, tío, es que Primera de Timoteo capítulo 5 dice, o sea, se lo grababa tan rápido. Y cuando él fallece, yo no entendía, o sea, yo no sabía por qué en ese momento yo casi ya lo tenía yo como un pastor, porque ya Dios lo había restaurado, Dios lo había levantado, y cosas tremendas así que pasan por tu vida, luego no las entendemos, quisiéramos arrancarlas de nuestro corazón. Dice, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tenía de ese Dios soberano, el conocimiento que Dios tenía de ese Dios soberano e hizo estar firme y en ningún momento caer. Cuando no conocemos a Dios, podemos decir que por nuestros propios medios lo podemos lograr todo. Dice, el último punto, que es como los predicadores tenemos que seguir hablando, es seguir hablando la verdad. Mira, como siervo de Dios, como predicador, hermano, muchas veces nos gusta escuchar un mensaje bonito, ¿no? Cuando hablamos de algunas cosas que Dios nos puede dar, pero cuando pedimos que consagremos más nuestra vida a Dios, que cada día dejemos de escuchar cosas que no edifican nuestra vida, que cada día oremos más, que cada día nos reunamos más en el templo, que no cambiemos nuestro día de culto mira, tenemos, yo es lo que siempre les he dicho, y se lo digo más seguido a mi mamá, que por cierto hoy no está. Le digo, mira, mamá, tú que ya no trabajas, tienes la oportunidad de 6 días hacer lo que tú quieras, pero aparta tu domingo para Dios, para que no le falles a Dios, para que no le... Mira, este Dios es un Dios maravilloso, y que a lo mejor te pide bien poquito de tu tiempo, un día a la semana, 2 horas, a lo mejor hasta 3 o 4, ¿no? Porque nos paramos, nos bañamos, 2 horas de culto, 1 hora de clases, y muchas veces cambiamos estas grandes bendiciones que tenemos de venir a la iglesia y adorar a ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, y hemos desarraigado esa bendición del Padre, que luego muchas veces a lo mejor no venimos el domingo y en la semana pues
siquiera nos metemos a su presencia a leer la palabra, nos olvidamos y el domingo nos volvemos a recargar. Esa parte tiene que cambiar en nuestras vidas. Tenemos que hacer caso de lo que Dios nos dice. Ahora, cuando salgamos y compartamos la palabra, hagámoslo de una manera correcta, de una manera que no engañemos a la gente. Muchas veces queremos invitar a la gente diciéndole que Dios te puede sanar, y si lo traes y Dios no lo sana, pues se va. Pero si tú le dices, mira, tenemos un Dios maravilloso, y que si tú te arrepientes de tus pecados, Él puede entrar a tu corazón, pero Él necesita que tú te arrepientas y lo reconozcas a Él como Dios, y en su soberanía, a lo mejor Él te puede sanar o puede quitar esos vicios, te puede dar un trabajo, pero lo primero que tienes que hacer es reconocer a Jesús como Dios. Y esa parte, en la soberanía de Dios, muchas veces nosotros la hemos cambiado por predicarles cosas vanas, ¿no? Cosas de, ¿no tienes trabajo? Yo le voy a orar a Dios para que te dé un super trabajo. Y a lo mejor Dios sí se lo da, pero su alma, ya oraste por él que ni conoce a Dios y ya tiene un super trabajo, pero su alma, pues tenemos que pedirle a Dios que cambie también en nosotros esa manera de predicar la palabra, que no se diluya. Predicarles, si lo ves que está haciendo algo indebido, que toma, que fuma, o que a lo mejor anda robando, que anda, arrepiéntete de sus pecados, arrepiéntete, porque llegará un momento en el que Dios traiga juicio sobre tu vida y esa parte es difícil. Entonces muchas veces no olvidemos la soberanía de Dios, que es un Dios todopoderoso que todo lo puede, y aún a la persona más insignificante Dios la puede tomar y la puede hacer, la puede purificar y puede salir como salió Job, como oro refinado, así del más puro que hay. Vamos a hacer una oración, hermanos. Ojalá y Dios te haya puesto en tu corazón entender que hay un propósito para tu vida a través de conocer a Dios más, a través de reconocerlo a Él como Cristo, como el Salvador, como el Dios Todopoderoso. Él tiene el poder de todas las cosas, sobre principados, sobre potestades. No hay nada imposible para nuestro Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos nomás para que no te distraigas, no porque tenga algo mágico en cerrar los ojos, es nomás para no distraernos. Quisiera hacer una oración para que Dios siga bendiciendo a la iglesia, amor de Dios. Yo siempre les he dicho qué grande iglesia tenemos, porque de verdad que es una iglesia donde una de las cosas que tiene amor de Dios es que hay amor en nuestra iglesia. Otra de las cosas es que se predica su palabra sin ningún tipo de lucro. A mí, yo no me paro a las 4 de la mañana porque se me reconozca, yo no me paro porque me pague la iglesia. Yo me paro, cada uno de mis hermanos, los que están en intercesión, oran porque en su corazón hay ese amor por las almas, hay ese amor por las cosas de Dios. Qué iglesia tan grande tenemos hoy. Yo sé que el ministerio Amor de Dios es un ministerio tremendo, un ministerio donde Dios irá añadiendo a la iglesia, a los que han de ser salvos, a los que se les ha de predicar Él, es la bendición, y siguen llegando siervos de Dios a compartir la palabra en este lugar tan bonito, Padre Santo Dios. Hoy, Padre, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que a través de la enseñanza de conocerte cada día más, la iglesia pueda salir edificada, Señor. La iglesia pueda salir el día de hoy de este lugar, Padre Santo, sabiendo, Padre, que tú eres el dueño de todo, el que lo hace todo perfecto, de una manera, Padre, extraordinaria, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que este mensaje, Señor, pueda realmente cambiar su manera de ser. A lo mejor ya te habían conocido como ese Dios grande y poderoso, pero hoy, Padre, que puedan tener en su corazón esa manera tan tremenda de saber que ese Dios es poderosísimo, grande, pero que también su voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, y que su soberanía en algunas veces sí pasan cosas extraordinarias, y a veces Él no lo determina de la manera que nosotros queramos, pero es para bendición de nosotros, Padre. Que hemos orado, Padre, hemos pedido muchas cosas, Señor, y a lo mejor no han llegado porque esa es la manera en que lo ha determinado, Señor. O a lo mejor Él ya nos las dio y no nos hemos dado cuenta, Padre Santo Dios. Hoy, Padre, con todo mi corazón yo te suplico, Padre, que tu bendición nos siga alcanzando, Padre, que podamos entender el propósito que tienes para cada uno de nosotros,
visto con miedo, porque a lo mejor no, cada líder muchas veces nos hemos visto con miedo. Yo mismo he sido temeroso de Dios y te he dicho, Padre, si tú no me ayudas, es imposible que yo lo pueda hacer. Y de igual manera te pido por los líderes de la Iglesia Amor de Dios, Padre. Viene un año bonito, tremendo, Señor, donde estaremos recibiendo a mucha gente en este lugar, Padre, donde estaremos orando, Padre Santo, Dios, por cosas que a lo mejor ni en nuestra mente caben que puedan suceder, Padre, pero si es tu soberanía y tu voluntad, así será, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Y hoy, Padre, quisiera que pudiéramos escuchar esta alabanza, Señor, Padre, con ministración de este sermón. Y te pido, Padre, que sigas, Padre, obrando en la Iglesia Amor de Dios. Que tu amor y tu misericordia nos alcancen todos los días, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.